Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Un placer acompañarlos nuevamente en el programa, que hoy va a tratar un tema bien interesante que tiene que ver justamente con todo el proceso de reconocimiento de situaciones de las que muchos ibaguereños, tolimenses y colombianos han sido víctimas en los últimos años a raíz del conflicto armado que vive el país. Y para ello hemos invitado una mujer auténticamente tolimense. Ella nació en Santa Elena, si no recuerdo mal, en jurisdicción de Roncesvalles, pero tiene todas las credenciales que dicen que es ibaguereña. Es la delegada para Colombia de la Fundación de las Américas, ha trabajado en las mesas de derechos humanos en los últimos años, se ha preocupado por la situación de quienes han visto vulnerados precisamente sus derechos y está al frente de todo ese proceso de la ley de víctimas que recién el gobierno nacional pues ha puesto en marcha hasta ahora con resultados ampliamente positivos. Ella es Nubia Flor Rusi. ¿Qué más, Nubia? Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Germán. Absolutamente complacida y es un privilegio acompañarte esta noche, acompañar por supuesto a todos los televidentes. Bueno, ¿me dije mentiras cuando hablé algo de Roncesvalles, de Santa Elena? Absolutamente, no? Yo soy del Paraíso Perdido del Tolima, corregimiento de Santa Elena, en el municipio de Roncesvalles, Tolima. ¿Le dicen así, el Paraíso Perdido? El Paraíso Perdido, además porque es un paraíso. ¿Y podemos saber por qué le dicen el Paraíso Perdido? Pues aparentemente un poeta le colocó ese nombre, pero se quedó en la tradición oral y es conocido a nivel mundial. Roncesvalles pues es una depresión montañosa entre Francia y España, donde se libró una batalla sangrienta por colonizaciones y demás, y las personas que llegaron a Roncesvalles en las primeras colonizaciones hicieron el símil y la comparación de ese valle comparado con el Valle de Francia, y por eso se llama Roncesvalles. Roncesvalles es un vocablo francés. Sí. Y evidentemente Santa Elena es un lugar hermosísimo. Allá crecí orgullosamente, allá aprendí a leer y lo que soy se lo debo a mi pueblo, a Santa Elena. A Santa Elena. Así es. Pero toda su niñez y su adolescencia y todas las cosas que ha hecho en la vida y que la han llevado a lo que hoy está realizando, pues sucedieron en Ibagué, ¿no? Bueno, por partes. Yo fui una alumna muy indisciplinada, ¿sí? Entonces no parece, ¿verdad? Pero sí, yo estudié hasta quinto de primaria en Roncesvalles. Luego mi padre me llevó a estudiar al Instituto Zoraida Cadavid de Sierra en Madrid, Cundinamarca. Allá no aguanté la lejura, decimos en el campo, y estudié después en el Colegio Nuestra Señora del Rosario en Cajamarca. Mi bachillerato lo hice en varios colegios porque siempre fui como muy inestable hasta que encontré el norte. Pero el norte del Tolima. No, el norte en la vida. Ah, el norte en la vida. Sí, porque estuvo en Roncesvalles, se fue a Madrid, se fue a Cajamarca. Pero bueno, había que hacer el camino. Muy bien. La pregunta es, ¿a partir de cuándo, cómo o qué estimula en Nubia Rusi el interés por un poquito descubrir qué pasa con los derechos de los demás y hasta dónde empezar un poquito a preocuparse y buscar mecanismos que permitan aliviar ese tipo de situaciones? Bueno, yo soy hija extramatrimonial. Mi padre siempre se preocupó por el tema de la educación. Y yo recuerdo mucho, son quizás de las cosas que uno lo marca en la vida, que el padre le dice, estudie porque realmente es lo único que le voy a poder dejar en la vida, estudie, estudie, estudie. Frase bien trillada y de cajón, ¿no? Pero una gran realidad de la vida, entiende, ¿no? Uno ya en la madurez, ¿no? Claro. En la juventud uno no la entiende. Cuando mi padre sufre un secuestro por parte de las FARC, él duró 3 meses secuestrado, mi padre se llamaba Zabulón Durán. Luego de esos 3 meses de secuestro pasaron quizás 7 u 8 meses y se lo volvieron a llevar, que fue cuando él desaparece y nunca volvimos a saber de él. Se presume que fueron las FARC otra vez. Entonces, pues mi vida queda como en el, ¿para dónde cojo yo si el motor y mi sustento era mi padre? Es ahí donde conozco a Luis Enrique Olivares Ochoa, que en esa época estaba recién iniciando Redepaz, su camino con las constituyentes locales y todo este proceso. Y en medio de ese acompañamiento a las personas víctimas de secuestro y desapariciones que yo conozco, ese equipo de personas maravillosas con quien hice mi camino en derechos humanos, inicialmente mi primer acercamiento fue como víctima de la desaparición forzada de mi padre, y obviamente después empezamos con los testimonios de vida, ayudar a otras personas, y ya en esto llevamos 15 años, 15 años en el camino. Eso quiere decir que no solo usted sino su familia
pudiera haberse en algún momento determinado o declarado víctima de esa acción de grupos armados ilegales que operaban o que operan en esa zona del departamento? Claro, claro. De hecho, en esas épocas no existía la ley de antiextorsión y secuestro, no existía ninguna de las leyes que existen ahora. Ese hecho victimizante pues quedó sin ningún tipo de protección estatal. Sin embargo, pues se declaró la muerte presunta. La señora esposa de mi padre y mis hermanas mayores también iniciaron sus procesos y eso, pero yo no lo convertí en un hecho victimizante, sino en una oportunidad de vida. Y me dediqué no solamente a investigar, a hablar con otras víctimas, sino a ayudarle a los demás. Es ahí donde me empiezo a vincular con organizaciones como Redepaz, con la Corporación Viva la Ciudadanía. En Redepaz estuve 8 años como directora regional. Luego entré a la cárcel de Picaleña a manejar todo el proceso de paz, donde estuve 3 años, un proceso en el que tú nos acompañaste muchísimo, que fue nominado al Premio Nacional de Paz. Sí. Y por amenazas contra mi vida me retiré del proceso de paz en la cárcel de Picaleña, y es cuando me dedico hace 5 años aproximadamente al proceso de las víctimas de justicia y paz, y 1 año llevamos en la nueva ley de víctimas, pero todo siempre como pegado a procesos de paz, de derechos humanos y de ayuda a reconstruir esos pequeños escenarios de sociedad civil. Nubia Rusi, una tolimense dedicada por completo a analizar, a estudiar y a procurar, obviamente a través de los mecanismos que otorga la ley, a solucionar los problemas o atender las necesidades de quienes han sido víctimas por una u otra razón de este conflicto ya demasiado largo que afronta el país. Con ella vamos a seguir aquí en el programa en un instante. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en el programa hoy con Nubia Rusi, a quien yo pudiera señalar simplemente como una defensora de los derechos humanos. Sobre eso está trabajando ya hace muchos años, ya ha contado toda su experiencia, el origen, cómo llegó, y por sobre todo dedicada hoy por hoy 100% a la aplicación de la ley o de la nueva ley de víctimas. Uno se pregunta, Nubia, ¿qué es esa ley de víctimas? ¿De qué manera se ha venido implementando? ¿Y qué tan efectiva ha sido para los propósitos que fue creada y apoyada por el gobierno nacional? Bueno, la ley de víctimas viene en un camino largo. La ley de víctimas se cayó, entre comillas, 3 veces durante el mandato del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Era una iniciativa del Partido Liberal Colombiano con el acompañamiento del Polo Democrático, que frente a la ley de justicia y paz, veníamos de una ley de justicia y paz donde se levantan unas salvaguardas de la Corte Penal Internacional con miras a la desmovilización de los grupos de autodefensa llamados también paramilitares, y que el esfuerzo del gobierno nacional del presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues desmovilizó 24.000 combatientes. Y viendo pues que toda la ley era en favor de los victimarios y no de las víctimas, el Partido Liberal presenta esa propuesta de ley de víctimas acompañados por el Polo Democrático, y pues se cae, fracasa 3 veces en el Congreso de la República. Cuando el presidente Santos pues resulta elegido, yo no voté por el presidente Santos, yo voté por Mocus. Además no es relevante, sí, ¿no? Sí, eso no es relevante, pero es bueno aclararlo, porque mi motivación y mi entusiasmo por la ley de víctimas pareciera que es que estoy feliz porque el presidente Santos ganó. Yo no estoy feliz porque la haya ganado, pero estoy feliz porque la aprobó. Qué bueno. Y puso todo el andamiaje del Estado, del Congreso de la República, prácticamente que los obligó, ¿no? Porque la ley tenía una oposición tenaz con el partido de la U, que se oponía, como se ha opuesto siempre, a todas las leyes sociales. Entonces, en esta oportunidad el gobierno hace todo su parafernalia, enfila sus argumentos políticos y demás, y logra pasar la ley con uno que otro desequilibrio, sí, o no tan equitativo, pero bueno, nosotros nunca vemos el vaso medio vacío, Germán, lo vemos medio lleno. Sí. Pero en conclusión, para no alargar la historia de la ley es una herramienta que le permite a las víctimas del conflicto armado desde 1985 hasta el 2011 acceder a unos beneficios estatales en consideración a su hecho victimizante por causa del conflicto armado o de grupos o agentes del Estado que aisladamente hayan cometido violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Y esa ley qué mecanismos determinó para depurar precisamente o para filtrar que no lleguen a procurar los beneficios de la misma o a obtener beneficios de ella quienes realmente nunca han sido víctimas del conflicto, bueno, y quieren aparecer como así tales? Es, la ley, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Dice la gente, claro, por supuesto.
Pero la ley por lo menos determina que usted debe aportar una cosa que se llama la prueba sumaria. La prueba sumaria es un documento o una evidencia. Uno no se puede inventar un muerto, debe haber un acta de levantamiento del cadáver, un registro civil de la defunción, al menos una fotografía, alguna cosa. Salvo en los casos de los desaparecidos, donde sí no hay muerto, no hay acta de levantamiento ni nada, pero por lo menos debe haber una denuncia. Es imposible que a ti se te pierda un hijo o tu esposo o tu esposa y tú no hayas puesto nunca la denuncia, o el sacerdote o el personero o el vecino o el inspector o el presidente de la Junta de Acción Comunal no sepa. Entonces la ley ha creado unos filtros, que el primer filtro es que la persona debe pasar primero a la unidad de atención y orientación, que se llaman, o la gente las conoce como las UAO, Unidad de Atención y Orientación, que ahora van a ser los CLARIF, los Centros Regionales de Atención Integral a Víctimas, y esa persona, el funcionario, lo reenvía al Ministerio Público, que puede ser la Defensoría, la Personería, la Procuraduría, y el funcionario del Ministerio Público es el que se encarga del filtro. ¿Cómo se filtra? Pues de acuerdo a cada hecho victimizante hay una documentación requerida. En la medida en que la víctima presenta una documentación adecuada, pues el funcionario determina si la persona puede ser o no beneficiaria, y además eso va a un Comité Nacional de Reparaciones en donde se analizan los documentos, se comprueba la fidedigna procedencia de ese documento y se procede a determinar la inclusión en el registro o la exclusión en el registro de víctimas, con todos los derechos y las garantías procesales de la víctima. Son alarmantes las estadísticas, por ejemplo, del departamento del Tolima en cuanto tiene que ver con el número de víctimas del conflicto. A mí me aterra que haya 40.000 víctimas, me aterra una víctima. Una víctima me parece de por sí escandalosa. ¿Pero estamos hablando de cuántas? Claro, 40.000 ¿40.000 en el Tolima? 40.000 víctimas en el Tolima. Más o menos en ese periodo de 11, 12 años. Registradas en los censos actuales dicen que son 40.000 víctimas. Nosotros hemos dicho que en esa proporcionalidad pues teníamos que estar atendiendo el 10% anual. Deberíamos estar atendiendo 4.000 víctimas por año, un promedio de más o menos unas 30 personas por día. Sí, y son casos que estaba tal vez analizando alguna información estos días, los que la mayoría, por no decir que todos, han quedado en la impunidad. Sí, nosotros en nuestra organización atendemos son hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado, y nuestra intención y nuestro carácter, nuestra razón de ser son las víctimas que están en la impunidad, porque es difícil superar los hechos victimizantes. Nos preocupa muchísimo el delito de la desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad. Se han presentado casos de las personas 10 años en impunidad, donde la Fiscalía ni siquiera ha citado a la gente a un tamizaje de ADN para poder corroborar las entregas y las cotejas de los restos inhumados por la misma Fiscalía. Para nosotros todos los delitos son graves, pero hay delitos mucho más graves, como la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento de los niños, la violencia sexual contra las mujeres como objeto de guerra. Pero todos los delitos, por supuesto, contra los derechos humanos son execrables y son absolutamente reprobados por las organizaciones de derechos humanos. Pero yo repito, nosotros hemos estado construyendo sobre la desgracia de los demás. Entonces ya pasó y vamos a superarlo, vamos a unirnos, vamos a ayudarle a la gente a recuperar todos estos procesos judicial, administrativamente, y por supuesto ayudarles a que accedan a los derechos que les da la ley, que es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y que se les garantice que un hecho similar no puede volver a pasar. Eso es lo que está sucediendo con la ley de víctimas. Su aplicación en el departamento del Tolima a cargo de una experta quien coordina en esta zona del país todo ese proceso con quienes oficial y legalmente están censados como tales. Nubia Rusi, con ella seguimos en un instante. Bueno, les agradecemos muchísimo la compañía en el programa y quiero preguntarle a Nubia Rusi, con quien hemos estado dialogando hoy, acerca de qué está representando para estas víctimas la aplicación de la ley, qué se les está otorgando, qué se les está dando, y las víctimas qué le están dando también a quienes están orientando este tipo de procesos. Ya pasamos el primer año de la ejecución. La ley está diseñada para 10 años, de los cuales, en mi opinión, ya perdimos uno. Y digo perdimos uno porque el Estado se está demorando en la implementación. Lo explico con un ejemplo. No hay un software, una base de datos que nos permita saber cuántas víctimas hay. La Unidad Nacional de Víctimas debía preparar ese software para unificar el único delito que se estaba protegiendo, que era el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es el 79% del hecho victimizante, que son los sobrevivientes del conflicto. Pero tenemos un 21% que está
en el hueco, no sabemos qué hacer con las víctimas. El Estado ha diseñado en la ley algunas medidas de choque de emergencia. Por ejemplo, para el desplazamiento forzado, la asistencia humanitaria de emergencia, cuando la persona llega del pueblo, que la asistencia del hotel. En eso la administración municipal ha sido muy seria y muy juiciosa con la atención prioritaria de emergencia. Pero como las víctimas que nosotros tenemos no son víctimas que van a ir a pedir un mercado para su asistencia de emergencia, sino son víctimas que han estado en impunidad de 3 años hacia atrás. Nosotros no asistimos a las víctimas de inmediatez porque esa es responsabilidad del Estado, porque es el problema de inmediato. Nosotros atendemos son las que están en impunidad de más de 3 años hacia atrás hasta 1985. ¿La ley maneja recursos, por ejemplo, subsidios, ayudas, maneja presupuestos? La ley determina, de acuerdo a los daños causados, una tasa de indemnizaciones. Por ejemplo, el orden de los 25 millones de pesos para las muertes violentas, de los 15 millones de pesos para el desplazamiento forzado. En eso también hay que tener en cuenta la oferta estatal, ¿no? Cuando a la gente se le da su vivienda, su subsidio de vivienda, pues eso es oferta estatal, es indemnización. Cuando la gente se matricula gratis en la universidad, oferta estatal gratis en salud, en educación, en refrigerios, en las mismas familias en acción, todo eso es oferta estatal y todo eso suma para la indemnización. La gente cree que es que cuando te dan gratis es que no te lo van a cobrar o te lo van a descontar. Pues entonces, ¿quién le paga a los médicos? Pero por supuesto. Absolutamente. ¿Cuál es la diferencia entre una víctima como tal del conflicto y un desplazado forzado? El hecho victimizante en sí, Germán, el desplazamiento forzado indudablemente es un delito de lesa humanidad. Pero nosotros hemos dicho que el desplazamiento forzado desafortunadamente se ha convertido, pues, para muchas personas en un modus vivendi. Nosotros lo que hemos hecho es incentivar a la gente a no pensar que el desplazamiento forzado puede ser un estilo de vida, porque no hay nada más triste que eso, que el destierro, que no poseer historia, que no tener terruño, que tener que dejar a sus amigos y demás. Pero también la ley ha dicho que si usted ya lleva 5 o 10 años radicado en un lugar, ya no es desplazado, es residente, ¿cierto? Entonces el Estado nunca ha depurado esas listas, el Estado ha dejado que la ley nació en 1997, es decir, tenemos más de 15 años de esa ley y nunca se ha depurado el sistema y la gente lleva 15 años siendo desplazada. Entonces no suena coherente, no suena lógico. No es que nosotros no creamos que no existen o que queramos quitarle a la gente su condición de desplazado forzado, es decir, estás ubicado en un lugar durante 12 años, ya tus hijos nacieron aquí, ya te estabilizaste aquí, vives acá, votas acá, estás hisbenizado acá, acá está toda tu oferta estatal, pues ya no estás desplazado, ya no eres desplazado de la vereda Pepinos, ya vives y resides en el municipio de Ibagué y eres parte de una sociedad que necesita empezar a construir y a reconstruir ese tejido social y superar la victimización. Pero indudablemente el desplazamiento forzado es un delito muy grave de lesa humanidad que, entre otras cosas, no se denuncia, Germán. La gente no denuncia el desplazamiento forzado. La gente, si tú vas a la Fiscalía General de la Nación, el índice de denuncias por desplazamiento forzado es mínimo. La gente salta de su finca o del lugar donde lo desplazaron directamente a la atención humanitaria del Estado, sin denunciar el delito. El delito queda en la impunidad. Perfecto. Pues muy interesante tratar estos temas, se pasa muy rápido el tiempo. Nubia Rusi, esta experta defensora de derechos humanos, es la delegada para Colombia de la Fundación de las Américas, ¿no? Así se llama, Foundation of the Americas en español. Claro. Y además, pues maneja todo lo que tiene que ver con la ley de víctimas para esta zona del país. Le agradezco muchísimo la compañía, la presencia en el programa. Aquí nos quedaríamos hablando mucho tiempo del tema porque hay muchísimas cosas para Es un gran privilegio, Nubia, felicidades. Mi Dios te siga bendiciendo, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y a ustedes no teman reclamar, no teman asistir, estamos para servirles, búsquenos en internet, búsquenos en todos los lugares donde ustedes tengan acceso a la red pública, no es sino teclear Mesa de Víctimas y ahí nos van a encontrar. A ustedes muchísimas gracias por la compañía, la cita es la próxima semana.